inusitado para alguien que se dedica a la historia antigua y en particular al mundo romano, estar rodeado de tal cantidad de actividades, todas ellas dedicadas al mundo romano, con una enorme participación de mucha gente que estáis, si me permitís que os tutee, que estáis interesados en el mundo al que nosotros dedicamos una gran cantidad de horas, ¿no? Para eso es nuestro trabajo. Pero además Tárraco Viva me da la posibilidad de salir de mi despacho y tener un público diferente a mis estudiantes, lo cual pues es un ejercicio para mí muy estimulante. Ya lo ha dicho Magí, que es un buen amigo, y por eso su amable presentación. En fin, intentaré estar a la altura de las expectativas que él ha creado. La primera cuestión que quiero plantear es que no es lo mismo plebeyos que plebe. Y ustedes entonces estarán diciendo, este señor ha debido comer unas gambas raras hoy y está diciendo cosas extrañas. Pero es que no es lo mismo. Seguramente ustedes habrán leído algo, sabrán sobre el conflicto entre patricios y plebeyos al comienzo de la República Romana, en el momento en el que Roma expulsa al último de sus monarcas, llamado Tarquinio, de sobrenombre el Soberbio, se instaura lo que ellos llaman la libera res publica, el Estado libre respecto a la tiranía anterior del último de los monarcas. En ese momento hay un grupo de familias que se dicen a sí mismos patricios y que monopolizan el poder. Tienen el poder económico, tienen la riqueza y a esa riqueza suban el poder político, el poder religioso, muy importante en una sociedad como la romana, donde hay una religión cívica que en buena medida sirve para controlar, podríamos discutir si eso sigue sirviendo hoy en día, para controlar a la población. Y esos patricios, como digo, se dicen descendientes de aquellos que incluso ya vivían en Roma en el momento en que la ciudad fue fundada. Naturalmente hay unos claros elementos míticos ahí, pero dicen fundamentar su poder en ese origen, en los inicios de la propia ciudad. Frente a esos patricios, que son unas pocas familias, todos los demás son plebeyos. Pero cuidado, plebeyos no necesariamente pobres, sino que no tienen derechos políticos, que están fuera de los cargos religiosos, pero dentro de los plebeyos había gente también rica. Incluso algunos podían competir con los patricios en riqueza, porque se empiezan a producir en ese momento, estamos en el siglo V a.C., matrimonios mixtos, es decir, entre patricios y plebeyos. Es decir, plebeyos son todos, originalmente son todos los que no son patricios. Pero, como digo, hay diferencias, aunque jurídicamente todos son no patricios, hay diferencias socioeconómicas entre ellos. Esa ficción jurídica, patricio-plebeyo, subsiste a lo largo de toda la historia de Roma y, desde luego, a lo largo de toda la historia republicana. He puesto dos ejemplos de personajes allá abajo que tal vez ustedes lo reconozcan, porque son de los romanos republicanos más famosos. El de la izquierda es Cayo Julio César. El de la derecha es Cneo Pompeyo Magno. Pues bien, estos dos personajes que lucharon por el poder en la mitad del siglo I a.C., resulta que son César un patricio y Pompeyo un plebeyo. Claro, no casa esto en lo que nosotros normalmente pensamos de un plebeyo. Plebeyo tiene que ser un pobre. Pues no, desde un punto de vista jurídico, uno era patricio, otro era plebeyo. Desde el punto de vista del poder político, del poder económico, los dos estaban, digamos, igualados. Esto es lo primero que quería plantear, pero nosotros vamos a hablar de la plebe fundamentalmente entendida como clases desfavorecidas, como personas que tienen en la sociedad romana o no tienen propiedades o tienen muy pocas propiedades. Ese es el concepto de plebe que nosotros normalmente es el que entendemos y es el que vamos a hablar, pero quería plantear primeramente esa diferencia jurídica entre patricios y plebeyos. Segunda cuestión, he hablado antes de la República Romana, que se origina en el momento en que se expulsa y se elimina la monarquía en Roma. No se preocupen, que no os preocupéis, perdón, porque he empezado tuteando, voy a seguir, con
No voy a explayarme en lo que era la Constitución de la República Romana, pero sí quiero explicar un poco cómo funcionaba para poder entender después cuál era el papel político de la plebe dentro de la República Romana. La primera que quiero decir es que, si os fijáis, Constitución aparece entrecomillado, y la razón es que nunca hubo una Constitución escrita en Roma. Esto tiene ventajas y desventajas. Permitía ir modificando en función de las necesidades. Roma es al principio un villorrio, una pequeña ciudad del Lacio, y como sabéis acaba teniendo un imperio de dimensiones mediterráneas. Entonces, claro, hay que ir adaptando sobre una base que no cambia a lo largo de los siglos, pero se va adaptando a lo que es ese imperio mediterráneo. Pero siempre tendrán tres elementos clave, que son las magistraturas, empezando por abajo. Las magistraturas son siempre anuales, es decir, la excepción no son los censores, pero no vamos a entrar en los detalles. Es decir, cada año se elige un número determinado de magistrados y hay lo que los romanos llamaban un cursus honorum, literalmente la carrera de los honores. Porque ser magistrado es un honos, en latín es para los romanos un honor, lo cual quiere decir que no es retribuido. Lo cual podréis comprender que es naturalmente un elemento disuasorio para la plebe, claro, que no tienen la posibilidad, luego volveremos sobre ello, de dedicar una parte de su tiempo a no trabajar y servir al Estado. Cursus honorum, carrera, porque hay como una serie de escalones. Uno empieza siendo cuestor, que es un cargo fundamentalmente económico, luego edil, un término que nosotros seguimos utilizando para lo que es el cuidado de la ciudad de Roma, tribunos de la plebe, ahora vuelvo sobre ellos, y luego los cargos más importantes que ya tienen poder militar, que son los pretores, y finalmente los cónsules. Quedan los censores, que solo se eligen cada 5 años, y los dictadores, que quiero hacer la salvedad de que la palabra dictador en la antigua Roma no tiene un sentido peyorativo, al menos no hasta el siglo I a.C., con Sila, con César. Eso ya es una dictadura diferente. Pero entre los siglos V, IV, III, hasta la Segunda Guerra contra Cartago, hay muchos dictadores. Es un cargo extraordinario, pero legal, totalmente legal, que se elige en determinadas circunstancias. Esas magistraturas, que están en manos obviamente de la aristocracia, dan lugar a formar parte del Senado. Es decir, los ex magistrados se convierten en miembros del Senado, con lo cual el Senado, luego vuelvo brevemente sobre la cuestión, es una cámara fundamentalmente aristocrática. Y finalmente están las asambleas populares. Luego volvemos sobre ellas, pero ahora simplemente señalo que son de dos tipos: comicios y contiones. Antes ha mencionado Maggi las contiones. Las contiones son asambleas populares en las que puede participar cualquier individuo de Roma, en las que se habla, se pronuncian discursos. Por ejemplo, algunos de los discursos de Cicerón que se conservan fueron pronunciados ante el pueblo, pero no se vota, no son asambleas decisorias. En cambio, en los comicios ocurre lo contrario. En los comicios nunca se habla, nunca hay discursos y siempre se vota, siempre son asambleas decisorias. Esos son los elementos, los tres grandes elementos de la Constitución de la República Romana. He dicho que me iba a fijar un poco más en los tribunos de la plebe, ya que vamos a hablar fundamentalmente de la plebe. El tribunado de la plebe, los tribunos de la plebe, nacen en el siglo V a.C. dentro de ese conflicto entre patricios y plebeyos. Esa lucha de los plebeyos por formar parte del Estado, por tener capacidad de decisión, por poder integrarse en el poder político y por poder sobrevivir en Roma. Por ejemplo, en Roma existía en aquel momento la esclavitud por deudas. Si un romano contraía deudas y no la podía pagar, podía convertirse temporalmente en esclavo o convertir en esclavo a alguno de sus hijos y así, pues mira, pagaba las deudas y luego volvía a recuperar la libertad. Bueno, pues dentro de ese contexto de lucha surgen los tribunos de la plebe, que son en un primer momento una institución
que intenta hacer las veces del consulado, que es la magistratura suprema, digamos, del Estado patricio, ¿no? Es como nosotros los plebeyos tenemos a los tribunos, vosotros tenéis a los cónsules. Es decir, que en un primer momento sí podríamos decir que el Tribunado de la Plebe es una institución revolucionaria, pero poco a poco irá formando parte del organigrama institucional de la República Romana y se integrará como un escalón más en la carrera política. Bueno, este es un momento para la publicidad. Tenéis vosotros aquí el mejor libro que hay sobre el Tribunado de la Plebe, publicado hace unos meses, si a alguien le interesa. Es el único que trata globalmente de la historia del tribunado, incluso hasta nuestros días. Porque los tribunos de la plebe, o a veces se les llama equivocadamente tribunos del pueblo, siguen siendo utilizados políticamente. Por diferentes... Además, es muy curioso porque, igual que habla de ellos Montesquieu o filósofos franceses, podemos encontrarlos en políticos de extrema derecha o de extrema izquierda, populismos de diferentes ideologías, manejando el concepto de tribunado de la plebe. Además, está publicado en una colección de Libra Respublica que codirijo y que les puedo asegurar que es la mejor colección que existe sobre libros de República Romana. No hay otra. Así que, sin lugar a dudas, de momento es la mejor. Terminado el momento de la publicidad, vuelvo al Tribunado de la Plebe a partir de un texto de un viejo amigo, Cicerón, que va a aparecer repetidamente en esta charla. He dicho que el Tribunado de la Plebe empieza siendo una institución revolucionaria, pero acaba siendo un escalón más de la carrera política de un aristócrata romano. Me interesa este texto de Cicerón, en el que está sacado sobre las leyes. Volveremos sobre la cuestión más tarde. Sobre las leyes está concebido como un diálogo. Cicerón tiene diferentes diálogos que están tomados del mundo griego, ¿no? Tanto de Aristóteles, es decir, toma el modelo y lo aplica al mundo romano. Antes que Marco Cicerón ha hablado, la ficción se entiende, Quinto Cicerón, su hermano, en el pasaje anterior. Y Quinto Cicerón ha criticado de manera acerba al Tribunado de la Plebe. Está pensando claramente en Clodio, que luego aparecerá, el gran enemigo de Cicerón. Está pensando en los gracos, que también aparecerán. Está pensando Quinto Cicerón en los tribunos que él considera tribunos revolucionarios, que han puesto en jaque la República Romana. Y dice, qué malo es el Tribunado de la Plebe. Y qué poco me gusta que Pompeyo les diera de nuevo todos los poderes que les habían quitado. Pero la respuesta de Marco es muy interesante, porque dice, muy bien hermano, ves muy bien los defectos del tribunado, pero sin ese mal no tendríamos el bien que se ha querido obtener de ellos, porque dice, vale, admitámoslo, el poder que tienen los tribunos puede ser excesivo en las manos equivocadas, pero ojo, si dejamos al pueblo que campe a sus anchas, el peligro es mucho mayor para nosotros. ¿Quién controla al pueblo? Si dejamos que el pueblo comience a movilizarse por sí mismo, podemos llegar a la violencia. Mientras que el tribuno sabe que pone en riesgo su propia vida, sabe de qué está hablando. Luego hablaremos de que hay una serie de tribunos que mueren por oponerse a la mayoría senatorial. Sabe de qué está hablando Marco Cicerón. Sabe que si un político se opone a la mayoría senatorial, puede acabar asesinado, como ocurrió con los gracos, con Clodio, o por qué no, con César, aunque el caso es diferente y de ellos hablaremos más tarde. Por otra parte dice, bueno, hay 10 tribunos cada año, hay 10 tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe formaban un collegium, es decir, podían imponerse el veto unos a otros. Si yo soy tribuno de la plebe y propongo un proyecto de ley, pero solo uno de mis compañeros, basta con uno, otro tribuno de la plebe ese año dice, presento mi veto contra el proyecto de ley, tengo que abandonarlo inmediatamente, porque formo parte de un colegio.
Y es lo que dice Cicerón: ¿no habrá entre 10 uno sensato que diga no, veto este proyecto? Y termina diciendo, volviendo a esa lucha entre patricios y plebeyos: hombre, nos vino muy bien el tribunado de la plebe, porque los más humildes creyeron que se equiparaban a los nobles y en eso se basó la salvación de la ciudad. Creyeron. Esto vamos a verlo en algún texto posteriormente. Cicerón es un tanto cínico. Dice: creyeron que eran como nosotros. Lógicamente no lo eran, pero nuestros antepasados consiguieron apagar el fuego que había en ese momento. Es decir, Cicerón muestra muy bien las ventajas y desventajas que tiene el tribunado de la plebe. Hace años que doy una asignatura de máster en la que sobre la República Romana, en la que la pregunta central del curso es: ¿podemos hablar de la República Romana como una democracia? Y lo primero que hago el primer día de clase, ante un número variable de estudiantes, es preguntar qué concepto tienen de la democracia, qué piensan que es la democracia. Aquí he traído dos posibles definiciones. Obviamente, democracia, bueno, el poder del pueblo, pero a partir de ahí cada uno ve la democracia de diferentes maneras. Es muy interesante ver lo que los jóvenes de 20 y pocos años piensan sobre la democracia hoy en día, que es como empezamos. Y luego a partir de ahí las preguntas, digamos que surgen solas, ¿no? Vale, y entonces, ¿cómo pensáis que se puede aplicar esto al mundo antiguo? ¿Podemos hablar de democracia? ¿Y qué diferencia veis entre Atenas y Roma? En fin, ese es el primer día de clase, que suele ya plantear determinados temas que van a vertebrar el resto del curso, en el que, bueno, pues vamos planteando diferentes cuestiones y profundizando a través de las fuentes antiguas. Esto nos lleva como 20 horas de clase. No os preocupéis, que simplemente lo que voy a hacer es sintetizar algunas ideas en unos pocos minutos. Pero es fundamental para poder hablar. Es decir, todo lo que estamos viendo es para intentar entender qué papel político pudo tener la plebe en el sistema político romano. Este señor, Fergus Millar, el que está mencionado ahí arriba, un eminente colega de Oxford, fallecido hace unos pocos años, generó un auténtico terremoto historiográfico, publicando una serie de artículos y finalmente un libro en el que defendía, y además defendía, a medida que la gente se le oponía, él se encastillaba cada vez más y se extremaba cada vez más en sus posiciones, defendiendo que Roma era una democracia, que la República Romana era una democracia. Y fundamentalmente se basaba en esos factores, en esas razones. El pueblo votaba las leyes en los comicios, tenía que aprobar o no, según lo deseara, las leyes, las declaraciones de guerra, elegía cada año a un número cada vez más importante y numeroso de magistrados. Hasta el siglo II a.C. se votaba en los comicios la culpabilidad o inocencia de un ciudadano. En el siglo II se introduce el sufragio secreto, con todo lo que eso significa. Volveremos luego con un texto de Cicerón al respecto. Y de nuevo, él pone mucho hincapié en la oratoria ante el pueblo, en esas contiones a las que antes aludía. Él habla de audibility y visibility cuando habla de la política de Roma, y he puesto ahí abajo un texto suyo que de alguna manera resume cómo lo veía él, ¿no? En esencia, quiero colocar en el centro de nuestra concepción la imagen de un orador dirigiéndose a la multitud en el foro, una imagen de alguien usando las artes de la retórica para persuadir a una multitud anónima acerca de algo, de cualquier cosa. Es decir, su punto de partida es: a ver, si un político romano tiene que persuadir al pueblo, a la gente, de algo, es que su voto, su opinión le interesa, cosa que podemos admitir. Esto que dice Fergus Millar es cierto, pero claro, en el debate historiográfico hay otros puntos de vista. He dicho antes que provocó
Miller, o Sir Fergus Miller, porque se convirtió en caballero en el Reino Unido, generó, como digo, un gran debate. Hemos aprendido todos mucho, nos hemos dedicado a entender mucho mejor la cultura política de la República Romana. Ese es un libro, de nuevo, de Libre República, de esa colección. Y Helge Skam es el colega alemán, ya jubilado, que es el que más se ha opuesto. Estamos hablando de un debate de varias décadas. Pero en general podríamos decir que la mayor parte de los colegas se han opuesto a la tesis extrema de Fergus Miller, se han opuesto a la idea de Roma como una democracia. ¿En qué se basan quienes critican la tesis, digamos, democrática? Bueno, primero, claro que se votaba, pero ¿quién votaba? Los ciudadanos romanos, ser ciudadano romano no era una cuestión de nacimiento. Quiero decir, no había que nacer en Roma para ser romano. Uno podía nacer en Tárraco y ser ciudadano romano, porque era una cuestión jurídica. Esa es una de las grandezas que tiene el Imperio Romano y una de las razones por las cuales el Imperio Romano dura varios siglos. Pero la votación, el voto en los comicios, donde solo podían votar los ciudadanos, ciertamente, solo se realizaba en Roma. Si tú querías votar, tenías que ir a Roma. Claro, nos podemos imaginar que el que vivía en Tárraco no iba normalmente, no se enteraba de cuándo eran las elecciones y desde luego no cogía un barco para irse a Roma a votar. Con lo cual, vale, muy bien, había votaciones, pero una pequeña parte, y cada vez más pequeña, si tenemos en cuenta la progresiva expansión de la ciudadanía por el Mediterráneo, solo una pequeña parte de los ciudadanos votaban. Por otra parte, vale, se vota, pero con criterios censitarios. No voy a entrar en el detalle, simplemente creedme si os digo que los más ricos tenían más influencia, porque el voto de los ricos tenía más poder. Es decir, sobre todo en la asamblea llamada por centurias, resulta que los más ricos, bueno, esto requiere una pequeña explicación por si alguien no conoce el mecanismo. Es verdad que cada individuo, bueno, cada hombre, iba a corregirme, pero no cada hombre, porque las mujeres no votaban. Cada hombre tenía un voto, pero se votaba dentro de una determinada unidad. Es decir, las centurias. Vamos a suponer que la parte de mi derecha es una centuria y la parte de izquierda es otra centuria. Y resulta que aquí estamos votando a favor o en contra de una ley y aquí hay un 90% que vota a favor. Y aquí hay un 60% que vota en contra y un 40% que vota a favor. Pero no se contabilizarán todos los votos. Esta centuria tiene un voto y esta centuria tiene otro voto. Con lo cual, aunque aquí ha tenido el 90%, será un voto. Aunque aquí ha tenido el 40%, el 60% será un voto. Es decir, que al final lo que cuenta es el número de centurias. Y los ricos, qué casualidad, tenían la mayoría absoluta prácticamente. Con lo cual, se vota, pero los ricos son los que tienen realmente la capacidad de decisión. Otro elemento, digamos, que va en contra o matiza esa tesis democrática. Los ciudadanos no tienen capacidad de iniciativa legislativa, solo los magistrados. Los ciudadanos pueden votar, de acuerdo, pero no pueden proponer una ley. Son los magistrados los que lo hacen. Ya he dicho antes que el acceso a las magistraturas y, por lo tanto, al Senado queda en manos de una aristocracia. Y esto, y ese es un elemento para mí muy importante, antes ya lo he enunciado brevemente, en la Atenas democrática, siglo V, siglo IV antes de Cristo, con todas las imperfecciones que tiene la democracia en Atenas, donde obviamente quedan excluidos los esclavos, donde quedan excluidas las mujeres, pero allí se fomenta la participación en la Atenas del siglo V y del siglo IV. Y se fomenta con eso que en griego se llamaba la miszoforía, el misthos. La miszoforía consiste en pagarle a alguien por desempeñar un cargo público, o por acudir al tribunal popular,
o por acudir a la bulé, al consejo, es decir, por dedicar una parte de su vida, un tiempo determinado, a servir al Estado, a servir a Atenas. Con lo cual, prácticamente todos los ciudadanos de Atenas, en algún momento, porque además era por sorteo el pertenecer a algunos de esos órganos de gobierno, en algún momento los ciudadanos atenienses habían formado parte de los órganos donde se decidía. Eso en Roma es absolutamente impensable. Nunca a nadie se le ocurrió la posibilidad de pagar a un ciudadano por ser cuestor, por ser tribuno o por ser cualquier otra cosa. Con lo cual, como he dicho antes, obviamente las magistraturas están siempre en manos de la aristocracia. No se fomenta nunca la participación popular. Hemos visto antes que para Fergus Millar es muy importante la oratoria ante el pueblo. Pero ¿quién puede hablar? En Roma, la aristocracia tiene el monopolio en el uso de la palabra. Aquí tenemos el famoso arringatore, en la postura típica de hablar al pueblo. Yo debería estar hablando así, pero está muy incómodo estar una hora con el brazo levantado. Y ahí tenéis a Adriano sobre la tribuna de oradores, con un templo detrás, hablando al pueblo. Es decir, que eso subsiste después de la República, subsiste en la época imperial. Pero en Atenas, en la Atenas democrática, hay una palabra clave, isegoría. Todos habremos oído hablar seguramente de isonomía, ¿no? La igualdad ante la ley. Eso es un elemento clave de la democracia. Pero no era menos importante para los atenienses la isegoría, que es la igualdad en el uso de la palabra. Cuidado, porque no estoy hablando de freedom of speech, de libertad de palabra en el sentido de poder decir lo que uno quiere. En Roma sí, uno podía decir lo que uno quisiera. El problema era poder decirlo, quiero decir, estar en el uso de la palabra. Porque no existía en Roma la isegoría. Los que se subían a la tribuna de oradores, los que hablaban, eran siempre senadores, magistrados en activo, en definitiva, miembros de la aristocracia. Con lo cual, tiene razón Fergus Millar cuando dice que era muy importante la comunicación con el pueblo, pero en realidad era ante el pueblo. Es decir, se hablaba ante el pueblo, que hacía, ante la plebe que podía acudir si lo deseaba, que era un poco como espectadores de lo que estaba ocurriendo. Pero no había un debate. Uno no podía levantar la mano y decir, ¿puedo intervenir? Porque no se le iba a dar la palabra. La palabra está en manos del que la convoca, del que convoca la asamblea, que es siempre un magistrado, insisto, un miembro de la aristocracia. Y finalmente, quizás el elemento clave. He dicho antes que en Roma las magistraturas son anuales. Es decir, un individuo estaba en el cargo unos meses y lo dejaba. Obviemos la cuestión de que a partir de un determinado momento hay una prorrogación en el mando por un año más o 2 años más. Dejemos eso. Las magistraturas eran anuales. Pero claro, el Senado era permanente. Es decir, el Senado estaba formado por exmagistrados que lo eran de por vida. Eran senadores de por vida. Con lo cual, el único órgano político donde realmente se podía pergeñar una política a medio largo plazo era en el Senado. Y el Senado controla la política diplomática, la diplomacia, el contacto con otros estados, la política religiosa, la política económica. Las leyes deben ser aprobadas por el Senado. Claro, además, un individuo que se presenta en una magistratura lo hace siendo senador y cuando termina vuelve a ser senador. Y ese Senado está formado, esa political class, esa clase política, está formado, como he dicho antes, por aristócratas. Entonces, quizás el elemento, digamos, más, la crítica más importante a la tesis democrática es precisamente el control que tiene el Senado de la política en Roma, muy por encima de la masa popular. A veces me he preguntado, incluso he escrito algo al respecto, ¿y qué pensaría un ciudadano romano de este debate? Llevamos como 30 años los historiadores de diferentes países en diferentes idiomas discutiendo si Roma era o no una democracia. ¿Y qué pensarían los romanos? Pues yo la verdad es que creo que diría estos
estos modernos están locos. ¿Democracia? ¿Qué me está hablando? Por supuesto, como ahora vamos a ver, un miembro de la élite diría, ¿democracia? Ni se nos hubiera ocurrido. Y un miembro de la plebe probablemente hubiera dicho, ya quisiéramos, pues democracia nada. De hecho, en Roma, el término democratía, término griego, no se latinizó. No hay un término propio, digamos, en latín para el término democracia. Cuando hablan de democracia tienen que hacer una perífrasis para referirse a ese sistema, no porque no lo conocieran, obviamente, lo cual ya es una pista al respecto. Pero de nuevo tenemos que volver a Cicerón, al amigo Cicerón, para ver cuáles son las reflexiones al respecto de la filosofía política. En Grecia hay una tradición que viene de lejos, al menos del siglo V en adelante, siglo V antes de Cristo en adelante, de análisis constitucionalistas. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Genofonte, tenemos a otros autores. Se estudia, oye, ¿qué es una democracia? ¿Y qué es una oligarquía? ¿Y qué es una aristocracia? ¿Y cuáles son sus variantes, sus evoluciones? En Roma no existe tal cosa. En Roma no hay nunca un análisis constitucionalista hasta que llega Cicerón. Cicerón escribe estos dos libros, De República, sobre el Estado. Claro, nosotros res publica, en latín, lo solemos traducir por república. De hecho, yo estoy hablando todo el rato de república. Pero los romanos realmente, cuando decían res publica, decían Estado. La república puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de organización. Es un sinónimo de Estado. Y de legibus, sobre las leyes, ya hemos visto antes un texto al respecto. Cicerón lo escribe en los años 50 del siglo I a.C. Y es el primero que realmente hace un análisis de cómo ve Roma y cuáles son las características del sistema político romano. He puesto abajo un texto de un sabio británico, T.P. Wiseman, que dice: Cicerón nos da la mejor evidencia, el mejor testimonio, pero al mismo tiempo el más difícil de usar. ¿Por qué? Me interesa señalar que Cicerón no es un señor que pasaba por ahí. Claro, Cicerón no es un filósofo, Cicerón es un político que tiene una determinada ideología y escribe desde esa ideología. Y nosotros debemos saberlo. Esto es lo mismo que cuando uno, hoy en día, aquí o en cualquier otro país, lee un determinado periódico. Tiene que saber la cabecera hacia qué lado se inclina para poder sacar sus propias conclusiones. Imaginemos que dentro de 2000 años, cuando se reconstruye la historia de España en la que estamos viviendo, o de Europa, pues, no sé, solamente llegara la razón. Solamente los historiadores de entonces pudieran reconstruir la historia de España de este momento con el periódico La Razón, porque todo lo demás se hubiera perdido. O, si queréis vosotros, el diario.es, ¿no? Nos vamos a otro lado. Pues claro, habría que saber, ¿no?, cuál es la ideología de la cabecera de cada uno de esos periódicos. Pues lo mismo pasa con Cicerón. Nosotros no tenemos otro remedio que ver el periodo a través de los ojos de Cicerón, pero tenemos que saber qué pensaba Cicerón. No era un señor del que podamos creernos todo lo que dice. Por eso dice Wiseman, cuidado, es difícil usarlo. No es la Biblia. Hay que usarlo como una fuente histórica más. Hay que saber de qué pie cojea cuando lo leemos. Y vamos a ver de qué pie cojea. Vamos a ver Cicerón qué piensa sobre la democracia. Bueno, lo primero que dice, de todos los modelos de Estado, de res pública, no hay ninguno que se pueda comparar con el nuestro. Eso es lo primero que dice. El modelo mejor es la Roma republicana y además tal y como nos legaron nuestros antepasados, nuestros padres. Hay que conservarlo en los fundamentos básicos de nuestra Constitución. Eso es lo primero que dice. Obviamente, Cicerón no es precisamente un revolucionario. La segunda cuestión, el término aequabilitas. Aequabilitas es inicua, la igualdad es injusta. Caramba, pues acaba de lanzar un
torpedo contra la línea de flotación de lo que entendemos por democracia. Pues la democracia se basa en la igualdad. Y él lo que dice, no, pero ¿cómo va a ser igual mi voto que el del panadero de la esquina? Hombre, el mío tiene que valer más. Tiene que haber en todo Estado una dignidad, un grado, unos diferentes grados en la dignidad de cada individuo. Y eso además hay que conservarlo. Lo dice en algún otro pasaje Cicerón. Dice, bueno, a ver, una de las claves de la concordia en una sociedad es aceptar básicamente el lugar que te ha correspondido en la sociedad. ¿Te ha correspondido ser pobre? ¡Ay, qué una pena! Pero oye, quédate ahí, respeta el lugar que te corresponde y, bueno, actúa en consecuencia, ¿no? Porque claro, si todo el mundo empieza a querer salir del pozo, esto nos va a llevar a la revolución, a la violencia, a la guerra, etcétera, etcétera. Así que, primera cuestión que dice Cicerón, igualdad no. Lo cual ya nos hace pensar que la democracia no le gustaba mucho. Podría poner más ejemplos. Hay un discurso, el pro flaco, en el que también es verdad que es un discurso en los tribunales y los abogados utilizan todos los recursos posibles para ganar. Entonces, y ahora, claro. Y en ese discurso descalifica la democracia porque ¿cómo se puede creer uno a esos griegos que votan todos vale lo mismo el voto? Además votan sentados, a mano alzada, pero ¿esto qué es, no? La democracia les ha llevado sin duda a la podredumbre. Ese es el mensaje. Antes hablaba de los comicios y les estaba explicando. Bueno, voy a pasar al usted, porque me sale otro rato el usted. Os estaba explicando cómo funcionan los comicios por centurias. Fijaos lo que dice Cicerón en su análisis. Está hablando de cuando se crean esos comicios, esa asamblea. Y dice, bueno, la cuestión es que los votos no estuvieran en poder de la multitud, de la plebs, de la plebe, de la masa, sino de los ricos, los locupletes. En otro punto dice Cicerón, los locupletes, los ricos son mi partido. Lo dice expresamente así. Porque hay que tener siempre presente en política que la mayoría no disponga del mayor poder. De nuevo está claro que a Cicerón mucho no le gustaba la democracia. Pero de nuevo encontramos ese punto cínico tan interesante en Cicerón. Dice, porque nuestros antepasados, cuando crearon esta asamblea, transmitían el mensaje de que nadie estaba privado del derecho al sufragio, pero al mismo tiempo, cuando votaban, tenía más fuerza aquel a quien más interesaba el bienestar de la ciudad. ¿Quién? Las personas educadas, las personas ricas. Esos son los que velan por el bienestar de la ciudad. Otro ejemplo del punto de vista de Cicerón. Partimos de la base de que Cicerón obviamente no tenía por qué pensar como todos los demás en Roma, pero seguramente buena parte de la élite, de la aristocracia, sí pensaba como Cicerón. Antes hemos hablado del voto secreto, el voto por tabela que se depositaba en una urna, como vemos en esa moneda, arriba a la derecha, que está ejemplificando a un ciudadano en el momento de ejercer el voto. Cicerón dice en este pasaje, me parece muy bien que cada ciudadano tenga su tablilla, que vaya a votar con su tablilla. Perfecto, me parece. Ahora, estaría bien, pero que muy bien, que los ciudadanos, sobre todo los pobres, los miembros de la plebe, enseñaran su voto antes de depositarlo a alguno rico, una persona educada, que les dijera, vas bien por ahí, este es un buen candidato, vas bien. Y porque, claro, así quien enseñaba el voto se sentiría bien, porque dice, tendría la facultad, se da al pueblo la facultad de sentirse honradamente agradecido a los hombres de bien. Esto de los hombres de bien es un término político. Los boni son los hombres de bien, los buenos literalmente. Cicerón se considera uno de los boni, uno de los optimates. Optimates es el aumentativo. Optimates son los mejores. No solamente son los buenos, sino los mejores. Y Cicerón se considera a sí mismo uno de los buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los optimates? Los que defienden el orden establecido como hace él. De nuevo el punto cínico. Con esa ley se les concedería una libertad formal, es decir, podrían votar, pero al mismo tiempo se mantendría la autoridad de los hombres de bien y se elimina la causa de cualquier contienda.
De nuevo, un principio estrictamente democrático no parece que sea. Una última cuestión, que no puedo entrar, pero simplemente quiero, bueno, una penúltima cuestión que quiero mencionar, es la cuestión de la desigualdad. Hemos hablado de la desigualdad desde una perspectiva política, pero desde una perspectiva socioeconómica, en Roma no hubo, por parte de la clase dirigente, salvo excepciones, no hubo nunca un deseo por acabar con la desigualdad dentro de la sociedad. La pobreza forma parte integrante de una sociedad en la que tiene que haber ricos y pobres. Ese es el punto de partida, ya lo apuntaba antes, de Cicerón claramente. Es decir, nosotros oímos hablar, tampoco es que hagamos mucho realmente para acabar con la pobreza, pero eso sí, cada 3x2 podemos leer informes de aquí y de allá con el número de pobres en nuestro país, en otro país, en el conjunto del mundo, lo que haría falta para acabar con la pobreza, pero no hacemos nada para hacerlo. Bueno, en Roma tampoco. En Roma, pero tampoco hacían estudios, no se planteaban. Es decir, era una cosa que ocurría, ¿no? No se cuestiona esa desigualdad. No hay políticas públicas para acabar con la pobreza. No solo eso, sino, no tengo tiempo de entrar en ello, pero sí me parece interesante apuntar que, en particular en Cicerón, cuando uno lee pasajes donde aparece la palabra pobre de diferentes modos, en muchas ocasiones la pobreza aparece unida a la criminalidad. Los pobres son como potenciales criminales por el mero hecho de ser pobres. Es un poco, si me lo permitís, como a veces leemos, oímos con la inmigración, ¿no? Si uno es un inmigrante, pues es un criminal en potencia, ¿no? Eso lo ve Cicerón, que naturalmente en sus discursos nunca dice algo por el estilo, y mucho menos si habla al pueblo, claro. Pero aquí se sincera en una de sus cartas a su amigo Ático, y fijaos cómo define a la plebe, ¿no? Esas asamblearias sanguijuelas del tesoro público, el miserable populacho muerto de hambre. Es decir, esos que quieren vivir del Estado, que quieren vivir a la sopa boba, es el mensaje de Cicerón. Es así como ve Cicerón a la plebe realmente, al menos en privado, ¿no? en esa carta. Ahora sí, una última cuestión, antes de entrar en los 3 ejemplos políticos de respuesta popular que quiero dar. La educación. Claro, la educación creo que estaremos todos de acuerdo que es la clave para poder cambiar el lugar que uno ocupa dentro de la sociedad, para poder luchar contra la desigualdad. Es un elemento clave. En Roma hay un debate que sigue existiendo entre los investigadores sobre el nivel de alfabetización, de acceso a la educación y a la cultura que podía existir en Roma. Cuando hablo de Roma no estoy hablando solo de la ciudad, estoy hablando de Roma, el conjunto del imperio, aunque estoy hablando fundamentalmente de época republicana. Un elemento para mí clave es que no había una educación pública. En la época republicana en Roma no hubo una educación pública, nunca. No había escuelas. Con lo cual, el aprendizaje, aprender a leer o escribir, dependía de cada familia. Se podía aprender dentro de una familia. Se transmitía dentro de la familia. Unos padres analfabetos probablemente iban a tener hijos analfabetos y así sucesivamente. Era difícil romper ese círculo. Por ello, y sin entrar en estadísticas, porque claro, no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero creo que se puede decir abiertamente que había una escasa alfabetización en Roma y que naturalmente es la plebe la gran perjudicada por esa, y sobre todo la plebe en los ámbitos rurales seguramente más que en el ámbito urbano. Pensad en países en los que ahora mismo no hay una educación pública desarrollada. El analfabetismo es enorme. Pero vamos, que no hace falta ir muy lejos. Hace 100 años en España el analfabetismo estaba muy extendido. Hay que entrar en bien el siglo XX para llegar a una alfabetización prácticamente al 100%. Yo soy tan mayor como para haber hecho la mili. Y en la mili
había gente que no sabía leer y escribir, de diferentes lugares de España. Y estoy hablando del comienzo de los años 80 del siglo pasado. Entonces, muy poca gente de la plebe seguramente tenía la posibilidad de leer y escribir, o si conocían las letras, probablemente se movían dentro de ese término que se conoce como alfabetización pobre. Es decir, a lo mejor eran capaces de leer una inscripción en letras capitales, en letras grandes, con dificultades, podían unir unas sílabas, pero claro, otra cuestión era poder entender, leer y poder entender el texto de una ley, por ejemplo, ¿no? Eso estaba fuera del alcance de la mayor parte de la plebe. La educación es un privilegio de las clases sociales altas. No solamente leer y escribir, por supuesto, el acceso a la gramática, a las matemáticas, a la retórica. Pongo el ejemplo de nuevo de Cicerón. Cicerón viene de Arpino. Arpino es una ciudad de provincias, a unos 90 kilómetros, creo, de Roma. Él es un provinciano, pero un provinciano rico. Su padre tenía dinero, tenía tierras en Arpino. Y lo que hace es mandar a sus dos hijos, a Marco y a Quinto, a Roma. Y como tiene contactos en Roma, consigue que sus dos hijos se metan en un grupito de jóvenes que aprenden, eran 8 o 10 o 5, dependía de los días, pero estamos hablando de un grupo muy selecto, aprendían con los mejores oradores, con filósofos, muchos de ellos que venían de Grecia, y no solo eso, sino que en un momento dado, cuando Cicerón ya está a punto, está empezando a pensar en desarrollar una carrera política, se va con algunos de esos amigos a Grecia, en una especie de viaje de estudio, y nos cuenta: qué satisfacción, estoy paseando por Atenas, por donde estos filósofos pensaron las cosas que nosotros después hemos heredado, y allí iba a clases con uno, con otro, y vuelve. Eso obviamente está al alcance de una estricta minoría dentro de Roma. En definitiva, lo que hemos visto es que podemos hablar de una plebe, no plebeyos en el sentido original que hemos visto al principio del término jurídico, plebe, inculta, pobre, con una limitada capacidad de decisión en el sistema político, sin canales de comunicación, no tienen capacidad de iniciativa legislativa, es difícil que puedan transmitir sus inquietudes, sus problemas a los políticos. Son los políticos los que tienen que entender cuáles son esos problemas y querer solucionarlos, porque realmente la plebe no tiene esa capacidad, salvo la de la movilización. Esa es una de las razones por las que cada vez más, sobre todo en el siglo I a.C., nos encontramos con movilizaciones políticas, con acciones violentas dentro de Roma. Y dicho todo esto, ¿cuál era entonces el papel de la plebe en la política romana? Si es que había algún, si es que tenía algún papel político. Bueno, he traído aquí este ejemplo de este texto breve, pero muy conocido, de Ronald Syme. Ronald Syme es un famoso investigador británico, muy influyente en el siglo XX, que su libro más famoso es The Roman Revolution, la Revolución Romana, que lo publicó en 1939. Es muy interesante no solo el libro en sí, sino el momento en el que lo publica, porque, claro, estamos en el auge de los fascismos, del nazismo, estamos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Guerra Civil en España. Es en ese contexto en el que él escribe, y los historiadores naturalmente no somos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestra época. Al mismo tiempo, Syme era un miembro de la burguesía, defendía la democracia liberal desde una perspectiva bastante elitista. Él era profesor en Oxford. Ser profesor en Oxford en los años 40, 50 era formar parte de la élite social per se. Y él, esta frase, como digo, muy famosa, fijaos, en todas épocas, cualquiera que sea la forma y el nombre de gobierno, sea monarquía, república, democracia, una oligarquía acecha detrás de la fachada. Y la historia de Roma, tanto la republicana como la imperial, es la historia de la clase gobernante. Y es lo que realmente le interesaba. Él era consecuente con esta frase. Si vamos al índice de The Roman Revolution, no encontraremos la palabra plebe.
La plebe, en todo caso, eran unos espectadores que a veces pasan en la obra, pero lo que le interesa a Syme es pues las familias, los Emilios, los Sempronios, los Claudios, la gente de la aristocracia. Y a veces digo en broma que Syme, verdaderamente su conocimiento, pensad, es una época en la que no hay ordenadores. Es decir, lo tenía todo en su cabeza, ¿no? Todas las fuentes antiguas, es realmente impresionante. Y muchas veces bromeo con que en ocasiones da la impresión de que Syme tomaba el té todos los días con alguna de las familias más importantes de Roma, porque conoce todo del interior de los matrimonios, de lo que hacía uno, de lo que pensaba, impresionante realmente. Pero eso es lo que le importa, esa clase gobernante. Y claro, eso ha sido la historia durante muchísimo tiempo. Pensad que ¿qué interesaba? Interesaba a Felipe II. La corte, la nobleza, pero el campesino, el carnicero, ¿a quién le interesaba? Nadie, no es que no hubiera fuentes, a lo mejor simplemente es que no se buscaban las fuentes para estudiar a esas clases desfavorecidas en esas sociedades. Lo mismo, de alguna manera, pasaba con la historia de Roma. En las últimas décadas, igual que se estudia cada vez más a las mujeres, por ejemplo, en la historia antigua, lo mismo ocurre con las llamadas clases subalternas, con esa history from below, la historia desde abajo. Es decir, no solamente es ver la historia desde arriba, sino también intentar verla desde abajo. Y diréis, bueno, ¿y esto es posible? Hombre, evidentemente la historia la hacen hombres de las clases altas, no mujeres ni miembros de la plebe. Pero la historia, la orientación que le demos depende de las preguntas que nosotros formulemos. Y con esas mismas fuentes que hace 100 años, le estamos formulando preguntas diferentes, adecuadas al mundo en el que vivimos. Y obviamente no tenemos los mismos datos para la gente que vivía en un edificio de pequeños apartamentos del Aventino que los que vivían en las grandes casas del Palatino, en Roma. Pero sí tenemos datos. Y si formulamos las preguntas adecuadas con una metodología correcta, podemos llegar a averiguar algo sobre esas clases subalternas. Quiero poner 3 ejemplos para terminar de lo que cómo la plebe podía reaccionar ante determinados políticos y determinadas políticas. Probablemente habéis oído hablar de los Graco, Tiberio y Cayo Sempronio Graco. Tiberio es tribuno de la plebe en el año 133, su hermano Cayo en el 123 y en el 122. Uno y otro intentan introducir reformas. Cuidado, no cambiar el sistema de la República Romana. No quieren instaurar una democracia. No son unos tiranos. No os creáis a Cicerón. Es una versión la de Cicerón. No necesariamente es la versión. Tiberio Graco ve que hay un problema con la tierra. La tierra está cada vez en manos de unos pocos. Hay una desbandada de campesinos que se ven obligados a ir a las ciudades, en particular a Roma. Hay que tener en cuenta, no puedo entrar en el detalle, pero para ser soldado en Roma, legionario, tenías que ser ciudadano y tener una determinada riqueza. Claro, el empobrecimiento, la proletarización progresiva hacía que hubiera cada vez menos soldados reclutables, en un momento en el que eran necesarios muchos soldados, porque sus ejércitos estaban extendidos por todo el Mediterráneo. Es decir, él se da cuenta del problema y lo intenta al menos paliar, lo intenta resolver parcialmente con una reforma agraria en la que no es que le quite la tierra a los ricos, lo que hace es recuperar la tierra la tierra pública que está siendo usada ilegalmente por miembros de la aristocracia, y dársela a gente en pequeñas parcelas para que vuelvan al campo y para que de ese modo sean reclutables. Es decir, por un lado es una reforma conservadora, en el sentido que se trata de conservar el modelo, pero claro, es una reforma socialmente progresista, digamos, avanzada, ¿no? Bueno, no entro en el detalle. Tiberio Sempronio Graco
acaba siendo acusado de aspirar a la tiranía, lo que quiere es un revolucionario, quiere acabar con la República Romana, es asesinado. 10 años después, Cayo Graco, su hermano, vuelve a ser tribuno de la plebe y dice, bueno, aquí, después de ver lo que ha pasado con mi hermano, lo primero es intentar fortalecer los derechos de los ciudadanos y promueve una ley para que nadie pueda ser, ningún ciudadano pueda ser asesinado impunemente sin un juicio previo y sin una apelación, si considera que ese juicio es injusto. Y consigue sacar adelante esa ley. Y luego vuelve con la ley agraria y entre otras leyes, sobre todo me quiero detener en una brevemente, que es una ley frumentaria. De frumentum, en latín, significa cereal, grano. El cereal es la base de la alimentación de la población en Roma y fundamentalmente de la plebe, que no se daban esas comilonas que vemos en las películas, ¿no? Bastante tenían con poder comer pan, algunos de ellos todos los días. Entonces esa ley frumentaria consiste en que el Estado romano subvencione una parte del precio del trigo para la población más pobre de Roma. Es decir, aquella que no tiene la posibilidad de comer todos los días, el Estado subvencionaría una parte del precio. Cuidado, no es gratis. Es decir, esa plebe tendría que seguir pagando por la comida, por el cereal, pero al menos a un precio que fuera asequible. Sigue el mismo camino que su hermano. Es acusado de revolucionario, de aspirar a la tiranía y es asesinado. Y no solamente eso, sino que la mayoría senatorial justifica después, desde un punto de vista literario, historiográfico, todo lo que ha ocurrido, como digo, además el recurso, la acusación de aspirar a la tiranía es constante en estos casos. ¿Y qué opinaba la plebe de esto? Bueno, claro, a veces, incluso desde la perspectiva de la historiografía moderna, a veces se habla de la plebe como una especie de masa amorfa que no tiene opinión. Bueno, la plebe se movilizó a favor de los Graco. De hecho, nos dicen las fuentes antiguas que miles de personas, se cuantifica en 3.000 los muertos, como obviamente no morirían todos los que se movilizaran, habría un número superior, pero hubo una gran represión contra los seguidores de Graco. Los cadáveres de los dos hermanos fueron arrojados al Tíber para que no pudieran ser, para que no hubiera un lugar de peregrinaje, digamos, donde estuvieran enterrados, para que no pudieran ser velados sus cadáveres, se les prohibió a las viudas y a las familias ir de luto, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la plebe? O una parte al menos de la plebe. Lo que hizo fue erigir espontáneamente altares en los lugares donde habían sido asesinados. Nos dice Plutarco, que seguro que os suena a todos con sus biografías, nos dice Plutarco, y todos los años había, en el comienzo de la primavera, ofrendas en los lugares donde habían sido asesinados. Las primicias, los frutos, eran llevados allí. Así que la plebe, esa idea de que eran unos tiranos, no parece que estuvieran en general muy de acuerdo con esa cuestión. Otro ejemplo, Publio Clodio. Clodio fue tribuno de la plebe en el año 58. En realidad Clodio se llamaba Claudio. Los Claudios son una de las grandes familias de la aristocracia romana. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque los Claudios eran patricios. Los patricios, volvemos a la primera diapositiva, los patricios no podían ser tribunos de la plebe, por ser patricios, había que ser plebeyo. Y él quería ser tribuno de la plebe para poder introducir una serie de reformas legislativas. Así que legalmente se hizo transferir del patriciado a la condición de plebeyo. Cambió su nombre a Clodio y fue elegido tribuno de la plebe. Como tribuno de la plebe, sobre todo es conocido porque su archienemigo Cicerón fue llevado al exilio. 5 años antes, seguro que os suena Catilina, la conjuración de Catilina. En el año 63 Cicerón era cónsul y consigue acabar con esta conjuración. Y una de las cosas que hizo fue apresar a unos catilinarios, unos partidarios de Catilina,
y los ajustició. Les dio muerte sin juicio. Clodio, en el año 58, dice, esto no se hace. Así que Cicerón al exilio. Y efectivamente, consiguió que Cicerón estuviera 1 año y medio en el exilio en Grecia, acusado de haber matado injustamente, sin juicio, a ciudadanos romanos, lo cual obviamente era ilegal. No solamente eso, sino que es muy interesante el hecho de que Clodio hace derruir la casa de Cicerón en el Palatino y en el solar de la casa construye un altar a la diosa Libertas, a la libertad. El mensaje es muy claro. Cicerón, tú eres un tirano y sobre tu casa erijo un templo dedicado a la libertad. Está utilizando el mismo mensaje que se utilizaba contra los Graco y contra otros supuestos revolucionarios contra Cicerón. Naturalmente esto Cicerón nunca se lo perdonó, claro. Clodio, y lo podemos ver en los textos, por eso vuelvo a lo que decía al principio, no creáis todo lo que dice Cicerón. Si leéis a Cicerón, Clodio es lo peor, o sea, no se puede insultar más a nadie. Bueno, sí, en realidad Cicerón hace lo mismo con Marco Antonio, con Catilina, con Pisón, a todos los insulta de la misma manera y normalmente con los mismos insultos. Además de eso, por eso es famoso Clodio, pero Clodio además, como habían hecho los gracos, lo que hace es promover una serie de reformas legislativas a diferente nivel, no solamente en el plano político, sino también en el plano socioeconómico. Volviendo a la ley frumentaria, él lo que hace es dar trigo, ahora sí, gratuito, a costa del Estado, del erario público, a esa población más desfavorecida de la plebe romana. A estas alturas igual os imaginéis cómo acabó Clodio. Acabó asesinado, claro. En el año 52, no en el 58, un poco más tarde. Este duró un poco más, pero tampoco consiguió llegar mucho más lejos en el Senado o en las magistraturas. En el año 52, en un enfrentamiento, muere y después de una movilización popular que dura semanas, incluso meses, el impulsor de su asesinato, que se llama Milón, es llevado a juicio. Y Cicerón lo defendió, aunque infructuosamente. Milón fue condenado al exilio y pasó el resto de su vida en el exilio. Pero lo que me interesa señalar es lo que ocurre con el cadáver de Clodio. Su esposa, Fulvia, que quizás os suene, esto da para otra conferencia. Fulvia es un personaje extraordinariamente interesante que llega a tener un gran poder y una gran influencia y liderazgo en la Roma republicana. Fulvia recupera el cadáver, lo cual, viendo lo que había ocurrido antes con los Gracos, no era una mala idea. Y lo que consigue organizar un funeral para su marido, para Clodio. Y sus seguidores llevan el cadáver dentro de la curia, dentro del edificio del Senado romano. Y lo que hacen es convertir su cadáver en una pira funeraria dentro de la curia, con lo cual la curia es destruida totalmente. No solamente la curia, sino algunos edificios de alrededor. Es decir, el mensaje está muy claro. Vosotros, senadores, sois los culpables de que haya muerto Clodio, nuestro líder, y este es el castigo que os damos. De nuevo, parece bastante claro cuál es la posición de la plebe, ¿no? Si leemos como decía antes a Cicerón, pues Clodio es lo peor, es un tirano. De hecho, yo recuerdo un artículo de hace muchos años que se titulaba Clodio el gángster. Naturalmente, claro, si te crees todo lo que dice Cicerón, gángster es lo mínimo que a uno se le ocurre. Pero la plebe, insisto, no lo veía de la misma manera. Y llegamos al último ejemplo, que es el de César. Ya me he extendido más de lo que pensaba hacerlo, y en el que creo que los detalles tampoco hace falta profundizar mucho en ellos. César sí
Es diferente, claro, a los Graco y a Clodio. Él sí llega a la máxima magistratura, él llega a ser incluso nombrado en enero del año 44 dictador perpetuo, dictador a perpetuidad, un paso que claramente lleva hacia el poder unipersonal. Eso es visto por una parte de la aristocracia, de senadores, como un paso para la destrucción de la república tradicional y, como sabéis, hay una conjura contra él para asesinarlo. Aquí tenéis la moneda. Creo que no hay una fecha más conocida quizás en la historia de la humanidad que los idus de marzo del año 44 a.C. Aquí tenéis la moneda con los puñales y abajo idus de marzo para... Naturalmente esta moneda está hecha por los asesinos de César para conmemorar el asesinato. Bueno, la cuestión es, como sabéis, se ha asesinado cuando se va a producir una reunión, una sesión del Senado, y los conjurados, cuyo número no conocemos, pero podría estar en torno a 30, después salen, nos dicen las fuentes antiguas, salen gritando jubilosos por la calle, diciendo lo hemos matado, convocan, dos de ellos que son pretores, Bruto y Casio, convocan una asamblea, una contio, de esas que hablábamos antes, van a la tribuna de oradores en medio del foro y al pueblo que se ha reunido, que está expectante, ¿qué ha pasado? Claro, corren rumores. El WhatsApp funcionaba fatal aquel día y no había manera de enterarse, que corrían rumores, pero no se sabía exactamente qué había pasado. Y entonces los conjurados les dicen, sois libres, hemos matado al tirano. Y se quedan muy sorprendidos porque la gente no los vitorea, no los aplaude, no les abrazan. ¿Pero de qué nos habéis librado? ¿Cómo que somos libres? No, del tirano, de César, hemos matado al tirano. Pero es que para nosotros César no era un tirano. Y de hecho, al revés, había desarrollado una serie de políticas que habían favorecido a la plebe urbana, a la plebe rural, había fundado colonias, había repartido tierras. No vemos esto. De hecho, algunos de esos conjurados tuvieron que salir corriendo, tuvieron que huir y refugiarse en el Capitolio, que está sobre el foro, si conocéis la topografía romana. Y no solo eso, la presión popular hizo que poco después César fue declarado Dios, fue divinizado. Se construyó en la parte oriental del foro un templo dedicado a César. La decisión fue del Senado, pero la presión fue absolutamente popular. Es decir, tenemos de nuevo una reacción de la plebe bastante diferente a la versión, digamos, que tenemos de los individuos considerados tiranos, revolucionarios, un peligro para Roma. Con eso llego al final. ¿Qué conclusión os propongo? Hombre, hablar de ideología de la plebe obviamente sería ir demasiado lejos. Para empezar, porque la plebe es muy variopinta. No todos los miembros de la plebe eran igual de pobres o igual de ignorantes o tenían la misma, digamos, capacidad de entender lo que ocurría en la escena política o ganas de involucrarse en esa escena política. Entonces, y ahora, eso es fácil de entender, ¿no? Pero creo que estos ejemplos lo que sí nos indican es que la plebe, y cuando digo la plebe, por favor, entended que estoy generalizando y que puede ser abusivo, la plebe sí era capaz de discernir qué individuos, qué hombres públicos, qué políticos desarrollaban políticas que podían favorecerles y cuáles no. Y las movilizaciones que conocemos, sobre todo en el siglo I a.C., muchas de ellas, decía antes, violentas, en muchas ocasiones son simplemente para pedir comida, porque hay hambrunas, porque se mueren de hambre. Pero hay también movilizaciones políticas. Por ejemplo, para llevar a juicio a Milón o para apoyar a un determinado político. Es decir, como hemos visto, desde un punto de vista legal, jurídico, el papel político de la plebe era muy limitado en cuanto a su capacidad de decisión en los comicios. Sin embargo, la movilización de la plebe,
y estoy hablando sobre todo del siglo I a.C., sí consiguió en determinadas ocasiones forzar alguna política social más favorable al conjunto de la plebe. De hecho, lo que pasa es que obviamente no tenemos tiempo para desarrollarlo, hay como una secuencia, movilizaciones populares que van creciendo en violencia, que ponen incluso en peligro a cónsules y senadores, y entonces lo que era que no, empieza a ser que sí. La reacción del Senado es decir, sí, vamos a aprobar esta ley. Sí, tranquilos, vamos a aprobar esta ley y vamos a favorecer la venta de grano a mejor precio, vamos a repartir tierra, etcétera, etcétera. Es decir, la presión popular tuvo en determinados momentos éxito a pesar de las limitaciones que el sistema político de la República Romana les imponía. Y eso es lo que os quería contar. Muchas gracias.